Soy Ana, tengo 34 años y soy madre soltera de mis maravillosos hijos Lily y Jonas. Crecer en una familia adinerada parece un sueño, pero bajo la superficie pulida de nuestra villa se escondían corrientes de favoritismo que siempre se inclinaban hacia mi hermana Diana. Durante años, soporté las cenas dominicales en las que mis hijos y yo éramos tratados como ciudadanos de segunda clase, pero el mes pasado, un simple pedido de comida para llevar se convirtió en el punto de inflexión que lo cambió todo. Lo que sucedió cuando finalmente me defendí sorprendió a toda mi familia y transformó nuestras vidas para siempre. Antes de contaros lo que sucedió esa noche, decidme desde dónde estáis viendo el vídeo y pulsad el botón de suscribirse. Si alguna vez habéis tenido que enfrentaros a familiares tóxicos para entender por qué un pedido de comida para llevar podía romper décadas de dinámica familiar, tenéis que saber cómo fue crecer siendo la hija menos querida. Mis padres, Richard y Eleanor Fisher, construyeron un exitoso imperio inmobiliario en Múnich, acumulando una riqueza con la que la mayoría de la gente solo puede soñar. Nuestra casa de la infancia era una villa de 7 dormitorios con jardines cuidados, una piscina y dependencias para el personal. Pero todo ese lujo venía acompañado de un amor frío y condicional. Desde el principio, mi hermana Diana fue la niña dorada. Era la viva imagen de nuestra madre, con su cabello rubio perfectamente peinado, sus ojos verdes y una sonrisa que podía encantar a cualquiera. 4 años mayor que yo, Diana aprendió desde muy temprana edad que podía conseguir todo lo que quería con solo pedirlo. Sus recitales de ballet eran eventos familiares a los que todos debían asistir. Sus obras de arte eran enmarcadas por profesionales y exhibidas en un lugar destacado en el pasillo principal. Sus logros académicos, incluso los más insignificantes, se celebraban con lujosas fiestas. Yo, por el contrario, era la práctica irresponsable. Mi cabello castaño y mis ojos color avellana se parecían a los de mi abuela paterna, a quien mi madre nunca había apreciado especialmente. Aunque destacaba en la escuela y gané varios concursos académicos, mis logros eran recibidos con comentarios como «Eso es lo que esperamos de ti, Ana», o «Claro que lo has hecho bien, no tienes nada más que te distraiga». No había fiestas por mis logros, ni marcos especiales para mis certificados. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, Diana asistió a la Sorbona de París con una generosa asignación mensual a pesar de sus notas mediocres. Yo obtuve una beca académica completa para estudiar en la LMU de Múnich, pero aún así escuchaba comentarios sobre lo modesta que era la enseñanza como ambición para alguien con mi origen. Después de la universidad, el patrón continuó. Diana se casó con Bradley, un ejecutivo financiero de otra familia adinerada, en una boda que costó más que la casa de la mayoría de la gente. Conocí a Thomas, un arquitecto amable y trabajador, en una reunión de amigos comunes. Cuando nos comprometimos, la primera pregunta de mi madre fue si íbamos a firmar un contrato matrimonial, algo que nunca le había mencionado a Diana. Ya de adultos, Diana siguió viviendo una vida encantadora. Nunca ha trabajado en su vida, sino que se ha centrado en galas benéficas y clubes sociales que le han permitido relacionarse con otras familias adineradas. Mis padres les compraron a ella y a Bradley una primera vivienda como regalo de boda y siguen subvencionando su estilo de vida. Mientras tanto, yo construí una carrera como maestra de primaria, encontrando una verdadera satisfacción en ayudar a las mentes jóvenes a crecer a pesar del modesto salario. Hace 3 años, mi vida cuidadosamente construida se derrumbó
cuando descubrí que Thomas tenía una aventura con una compañera de trabajo. El divorcio fue rápido pero doloroso y me dejó criando a nuestros hijos prácticamente sola. Thomas paga la pensión alimenticia, pero a menudo se retrasa y nunca es suficiente. Mis padres podrían haberme ayudado durante esta difícil transición, pero en lugar de eso me dieron consejos sobre cómo debería haberme esforzado más para que el matrimonio funcionara y me preguntaron por qué Thomas se había desviado. A pesar de estas dificultades, me siento muy orgullosa de poder mantener a Lily y Jonas. Lily, que ahora tiene 10 años, ha heredado mi amor por los libros y se pasa horas dibujando y escribiendo historias. Es sensible y reflexiva. Siempre es la primera en darse cuenta cuando alguien está triste. Jonas, de 8 años, es nuestro pequeño científico, siempre haciendo preguntas sobre cómo funcionan las cosas y realizando experimentos en nuestra pequeña cocina. Ambos niños son muy educados, algo que muchos profesores han comentado durante las reuniones de padres. La tradición de la cena dominical en la casa de mis padres comenzó cuando Diana y yo tuvimos hijos. La familia debe reunirse con regularidad, insistía mi madre, aunque estas cenas se convirtieron rápidamente en otro motivo para resaltar las diferencias en el trato que recibían nuestros hijos. Los hijos de Diana, Max, de 12 años, y Sophie, de 9, llegan con los últimos gadgets electrónicos y ropa de diseño. Interrumpen a los adultos cuando hablan, exigen que se les preparen platos específicos solo para ellos y, con frecuencia, rompen cosas sin que ello tenga mayores consecuencias. Por el contrario, mis hijos han aprendido a hablar solo cuando se les dirige la palabra en estas reuniones, a aceptar sin quejarse lo que se les sirve y a ofrecer su ayuda para limpiar, aunque su ayuda suele ser rechazada con un despectivo. Para eso tenemos personal, queridos. Los insultos sutiles y los comentarios pasivo-agresivos han sido compañeros constantes en estas cenas. Y ese top es muy práctico. Supongo que los profesores tienen que ser económicos con su vestuario. O los niños parecen sanos incluso sin esas costosas actividades extraescolares. Soporté estos comentarios, diciéndome a mí misma que mantener las relaciones familiares era importante para mis hijos, a pesar del coste emocional. En los últimos meses, el maltrato se había intensificado notablemente. Diana acababa de regresar de unas vacaciones de 3 semanas en las Maldivas que nuestros padres le habían pagado como descanso para la salud mental. Mientras tanto, yo estaba trabajando en cursos de verano para poder comprar ropa nueva para el colegio a mis hijos, que estaban creciendo. Cada semana, Diana entretenía a todos con historias de bungalows sobre el agua y playas vírgenes, mientras me lanzaba miradas de satisfacción. Mis padres se sentían orgullosos de lo cultos que se estaban volviendo su hija y sus nietos, ignorando deliberadamente que mis hijos nunca habían disfrutado ni siquiera de unas modestas vacaciones familiares. Hace años que aprendí a tragarme mi orgullo, pero nunca imaginé lo que sucedería aquel domingo por la noche, cuando un simple pedido de comida a domicilio puso de manifiesto lo poco que mi familia nos apreciaba. Aquel fatídico domingo comenzó como cualquier otro día de fin de semana en nuestro modesto piso de 2 habitaciones. Me desperté temprano a pesar de que era mi único día para dormir hasta tarde, porque Lily necesitaba ayuda con su proyecto de ciencias que debía entregar el lunes, y Jonás quería practicar la lectura conmigo. La luz del sol matutino se filtraba a través de las cortinas de la cocina mientras preparaba tortitas con forma de dinosaurios
una pequeña tradición que hacía que nuestro limitado presupuesto se sintiera menos restrictivo. Mamá, ¿crees que a la abuela le gustará el dibujo que le he hecho?, preguntó Lily, colocando con cuidado su obra de arte en una carpeta para mantenerla impecable. Había pasado horas creando un retrato familiar, capturando minuciosamente detalles como el diseño del broche favorito de mi madre. Es precioso, cariño. Estoy segura de que le encantará, le dije, aunque en mi interior me preocupaba que acabara en el cajón de las obras de arte de mis hijos que nunca llegaban a colgarse en la nevera, a diferencia de las creaciones, a menudo menos impresionantes, de los hijos de Diana. Al mediodía estaba ayudando a los niños a preparar un strudel de manzana casero para llevar a la cena. Mis padres nunca esperaban que Diana contribuyera con nada a estas comidas, pero a mí me habían educado con la idea de que los invitados nunca deben llegar con las manos vacías. Aunque éramos familia, siempre me sentí más como una visitante en la casa de mi infancia. ¿Puedo espolvorear la cobertura, mamá?, preguntó Jonas, poniéndose de puntillas para mirar dentro del bol. Claro, cariño. Solo recuerda cómo te lo enseñé, como si estuvieras alimentando a unos pajaritos. Le mostré el suave movimiento entre mis dedos. Justo cuando estábamos terminando, oí un ruido preocupante procedente del exterior. Corrí hacia la ventana y vi que salía líquido por debajo de mi Volkswagen Golf de 10 años. Se me encogió el corazón. Las reparaciones del coche no entraban en absoluto en el ajustado presupuesto de este mes. ¿Va todo bien, mamá?, preguntó Lily al ver mi expresión. Solo es un pequeño problema con el coche, cariño. No hay nada de qué preocuparse. Esbocé una sonrisa forzada. Voy a llamar al señor Weber. Mi vecino Weber era mecánico y de vez en cuando nos ayudaba con pequeños problemas del coche. 45 minutos y 100 euros después, Weber había arreglado el problema lo suficiente como para que pudiéramos llegar a casa de mis padres y volver, aunque me advirtió que pronto necesitaría una reparación adecuada. Este gasto inesperado significaba que tendría que posponer la compra de zapatos nuevos para Lily, cuyo par actual ya mostraba un desgaste significativo. Cuando nos pusimos en camino, llevábamos 30 minutos de retraso. Llamé a mi madre para informarle, pero solo obtuve un suspiro y un comentario sobre la fiabilidad como virtud. El dolor de cabeza por estrés que siempre precedía a estas cenas familiares ya me latía detrás de los ojos. Llegamos a las imponentes puertas de hierro forjado de la finca de mis padres a las 16:45 minutos después de la hora de llegada solicitada. La entrada circular estaba llena de vehículos de lujo, incluido el nuevo SUV Mercedes de Diana, que no había visto antes. Vaya, la tía Diana se ha comprado otro coche nuevo, susurró Jonas mientras subíamos con cuidado el strudel de manzana por los escalones de mármol hasta la gran entrada. Eso parece, respondí con neutralidad, sin querer fomentar ningún resentimiento en mis hijos. A pesar del nudo que tenía en el estómago, el coche anterior de Diana tenía menos de un año. La enorme puerta de roble se abrió antes de que pudiéramos llamar al timbre, dejando ver a Margit, la ama de llaves de mis padres desde hacía mucho tiempo, cuyos ojos amables nos brindaron la única bienvenida sincera que podíamos esperar. «Están en el salón principal, Frau Anna», dijo en voz baja, mientras cogía nuestros abrigos. «El ambiente está tenso hoy», añadió en un susurro, nuestro código de siempre que me advertía de que debía tener especial cuidado. Mientras atravesábamos el cavernoso vestíbulo, vi varias maletas grandes apiladas cerca del ala de invitados.
Antes de que pudiera preguntarme qué eran, la voz de mi madre resonó desde la sala de estar. Por fin has decidido unirte a nosotros, Ana. Estábamos a punto de enviar un equipo de búsqueda. Mi madre estaba sentada en su sofá antiguo favorito, con una copa de vino blanco de cristal en la mano, sin molestarse en levantarse para saludarnos. A sus 63 años, Eleanor Fisher conservaba la esbelta figura y la postura perfecta de sus días de debutante, con su cabello rubio plateado teñido y peinado por expertos cada semana. Siento que lleguemos tarde. Hemos tenido un problema con el coche, expliqué, haciendo pasar a mis hijos. Hemos traído el postre. Mi padre apenas levantó la vista de su periódico financiero. Margit, lleva eso a la cocina, ordenó sin mirarnos a los ojos. A sus 65 años, Richard Fisher seguía siendo una figura imponente, con su cabello plateado y sus trajes a medida, que llevaba incluso para las cenas familiares. Diana estaba recostada en el lujoso sofá mirando su teléfono. ¿Otra vez problemas con el coche? Quizás si tuvieras un vehículo fiable como un adulto, dijo con una sonrisa burlona, sacudiendo su cabello perfectamente teñido. Sus hijos, Max y Sophie, estaban tirados en el suelo jugando con lo que parecían ser tabletas nuevas. «Abuela, abuelo, ya estamos aquí», gritó Sophie cuando finalmente nos vio saltando para correr hacia mis padres. «¿Me han traído algo?» Mi madre se animó de inmediato, dejó su copa de vino y abrazó a Sophie. «Mi niña querida, encontré la muñeca más bonita en el armario del vestíbulo, de cuando tu madre era pequeña. Margit la limpió para ti». Lily se adelantó tímidamente, sosteniendo el dibujo que había hecho con mucho cuidado. «Hice esto para ti, abuela». Mi madre tomó el papel con 2 dedos, como si pudiera manchar su blusa de seda. «Qué creativo. Margit puede guardarlo en un lugar seguro». El dibujo fue entregado a la ama de llaves sin mirarlo 2 veces. Me tragué mi decepción y mi enfado, y le puse una mano tranquilizadora en el hombro a Lily, que se había quedado con cara de decepción. «Es precioso, Lily. Quizás la abuela pueda enmarcarlo para su oficina». Mi madre emitió un sonido evasivo y volvió a centrar su atención en Sophie, que ya estaba desenvolviendo una muñeca de porcelana antigua que reconocí como una de las que nunca me habían dejado tocar cuando era niña. Jonas se quedó de pie a mi lado, incómodo, observando cómo Max le enseñaba su nueva tableta de juegos a mi padre, que asintió con aparente interés, algo que nunca había mostrado por los logros científicos de Jonas. «Ana, parece que a los niños se les ha vuelto a quedar pequeña la ropa», observó mi madre con mirada crítica. «Qué edad tan complicada. Siempre necesitan cosas nuevas, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, Diana intervino. «Bueno, algunas planificamos estas cosas con antelación, madre. No todo el mundo espera a que sus hijos parezcan que compran en tiendas de segunda mano. La crueldad casual me oprimió el pecho, pero años de práctica me ayudaron a mantener una expresión neutra». «Estamos bien, gracias», dije simplemente. Mientras nos acomodábamos en la incómoda conversación previa a la cena, noté más indicios de que hoy había algo inusual. Diana no dejaba de mencionar que su marido Bradley estaba fuera por negocios indefinidamente, un detalle que repetía con extraño énfasis. Mi padre parecía distraído, revisaba su teléfono con frecuencia con el ceño fruncido, y mi madre, siempre la anfitriona perfecta, ni siquiera se había molestado en ofrecernos algo de beber. Después de unos 20 minutos de esta tensa interacción, mi madre anunció de repente:
Estoy demasiado agotada para cocinar esta noche después de organizar ayer el almuerzo del club de jardinería. Pediremos comida para llevar. Esto no tenía precedentes. En 15 años de cenas dominicales, mi madre nunca había sugerido pedir comida para llevar, y a menudo hacía comentarios sarcásticos sobre las personas que no se molestan en preparar comidas familiares adecuadas. Mi padre asintió con la cabeza. Excelente idea. No escatimaremos en gastos. Los niños deben tener lo que quieran. La forma en que enfatizó los niños, mientras miraba solo a los hijos de Diana, dejó claro a qué nietos se refería. Mientras Margit repartía las bebidas, incluyendo zumo natural para los hijos de Diana y agua del grifo para los míos, tuve la clara sensación de que la inusual tensión en la sala estaba relacionada de alguna manera conmigo, aunque aún no podía imaginar cómo. Reunámonos todos en la sala de estar para decidir qué quiere cada uno, anunció mi madre, llevándonos desde la sala de estar formal a la sala de estar más espaciosa, con sus techos altos y sus ventanas de suelo a techo con vistas a los cuidados jardines traseros. Esta sala, como todos los espacios de la casa de mis padres, estaba impecablemente decorada con antigüedades y obras de arte de valor incalculable que, por lo general, los niños tenían prohibido tocar. Sin embargo, los hijos de Diana se dejaron caer inmediatamente en el sofá de color crema con los zapatos puestos, dejando pequeñas marcas de suciedad que Margit limpiaría más tarde en silencio. Mis hijos se sentaron con cuidado en el borde de un sofá de 2 plazas, con una postura perfecta gracias a los años en los que se les había recordado que no se encorvaran como la gente común. Me senté a su lado, calculando mentalmente cuánto dinero podía aportar a esta comida para llevar inesperada sin descarrilar por completo nuestro presupuesto semanal. Mi padre sacó una pequeña libreta de cuero y un bolígrafo dorado del bolsillo de su chaqueta, objetos que solía utilizar para anotar ideas de inversión o información de contacto de importantes socios comerciales. Bueno, ¿qué pedimos, Eleanor? ¿Por qué no les preguntas a los niños qué les apetece? Mi madre sonrió cálidamente mientras se volvía hacia los hijos de mi hermana. Max, Sophie, ¿qué os apetece cenar esta noche? Lo que sea. Max apenas levantó la vista de su tableta. Quiero sushi, pero no el normal. Quiero los rollitos especiales Dragon con copos de oro, como los que comimos en Tokio. Sophie se enrolló un mechón de pelo en el dedo. Quiero pasta de ese restaurante italiano, la que lleva salsa de trufa y cuesta un poco más, y pan de ajo, y tiramisú. Mi padre anotó obedientemente sus pedidos, asintiendo con aprobación. Excelentes elecciones. Creo que el nuevo restaurante japonés del centro tiene opciones con láminas de oro, y sin duda podemos pedir la pasta de Vincenzo's. Diana se estiró perezosamente en el sofá. Yo tomaré el salmón a la plancha con ese increíble risotto de Vincenzo's y quizá un poco de su agua con gas importada. Mi madre asintió y miró a mi padre. Richard, ¿y tú? Creo que me uniré a Max con el sushi, quizás también un poco de sake, respondió sin dejar de escribir en su libreta. Mientras continuaba esta conversación, me di cuenta de que mis hijos susurraban en voz baja entre ellos, tratando de decidir qué pedirían cuando llegara su turno. A Lily se le iluminaron los ojos al mencionar la pasta, su comida favorita, pero que rara vez nos permitíamos en los restaurantes debido a su coste. Jonas calculaba mentalmente si podría pedir una hamburguesa, su elección habitual para las ocasiones especiales. Les sonreí para animarlos, pensando que, a pesar de la tensión habitual en la familia,
Al menos disfrutarían de una comida especial. Quizás esta cena inesperada para llevar sería en realidad un cambio agradable respecto a las comidas formales habituales en las que se les recordaba constantemente los modales adecuados en la mesa y se les disuadía de hablar a menos que se les dirigieran la palabra. Después de que mi madre terminara de pedir, se produjo un silencio incómodo en la sala. Mis hijos miraron expectantes a sus abuelos, esperando que les preguntaran qué querían. Yo también esperé, sin querer parecer presuntuosa, hablando fuera de turno en casa de mis padres, un hábito profundamente arraigado desde mi infancia. El silencio se prolongó durante casi 30 segundos antes de que yo preguntara amablemente: «Lily, Jonas, ¿qué les apetece comer?». Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, el rostro de mi madre se transformó en una máscara fría que conocía muy bien desde mi infancia. Con un gesto desdeñoso de su mano bien cuidada, afirmó rotundamente: «Tus hijos pueden comer las sobras que queden en la cocina. Aquí no son invitados». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe físico. Sentí como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación mientras trataba de procesar lo que mi madre acababa de decir. A mi lado, sentí que Lily se ponía rígida y que la pequeña mano de Jonas se aferraba con fuerza a la mía. Antes de que pudiera formular una respuesta, Diana soltó una risa burlona. «Y no lo olvides, Ana. Me quedaré toda la semana, así que también te harás cargo de mis comidas». Se miró sus uñas perfectas antes de añadir: «Bradley está de viaje por trabajo y yo no soporto estar sola en nuestra casa. Mamá y papá han decidido que me quede aquí y como ellos se hacen cargo de los gastos de Max y Sophie, tú puedes hacerte cargo de los míos». Mi mente se apresuró a darle sentido a esta extraña situación. ¿Por qué iba a cubrir los gastos de comida de Diana en la casa de nuestros padres? ¿Por qué se les decía a mis hijos que comieran las sobras de la cocina? ¿Qué estaba pasando? Mi padre carraspeó con autoridad, y ese sonido me transportó a innumerables momentos de mi infancia en los que él emitía su juicio sobre algún supuesto fracaso mío. Y no te quedes ahí sentada con cara de desconcierto. Ve a poner la mesa como una buena sirvienta. Para eso sirves, ¿no? Para ocuparte de los detalles que a nadie más le importan. En ese momento algo se cristalizó dentro de mí. Años de desprecios sutiles y no tan sutiles, de manipulación financiera, de ver cómo trataban a mis hijos como si fueran menos valiosos que sus primos. Todo se condensó en un único punto de claridad. Esto no era una reunión familiar, era un juego de poder diseñado para establecer el dominio antes de que ocurriera algo más. Las maletas en el pasillo, los comentarios de Diana sobre quedarse toda la semana, la tensión inusual. De repente, todo cobró sentido. Miré los rostros de mis hijos, vi el dolor y la confusión en sus ojos y tomé una decisión que lo cambiaría todo. En ese momento congelado, los recuerdos se agolparon en mi mente como una serie de instantáneas. Las navidades pasadas, cuando los regalos que Lily había guardado con tanto cuidado para sus abuelos fueron abiertos con sonrisas forzadas y apartados inmediatamente, mientras que la tarjeta que Sofía había dibujado apresuradamente fue enmarcada en el acto. El séptimo cumpleaños de Jonas, cuando mis padres llegaron 3 horas tarde con regalos extravagantes para Max, para que no se sintiera excluido, pero nada para el propio cumpleañero. El otoño pasado, cuando mi madre comentó que mi strudel de manzana casero parecía adecuado para alguien sin formación culinaria adecuada, antes de servir postres comprados en la tienda. Durante años había aceptado este trato,
diciéndome a mí misma que era importante para mis hijos tener una relación con sus abuelos a pesar del coste emocional. Me había convencido a mí misma de que soportar la humillación era de alguna manera noble, que poner la otra mejilla era enseñar a mis hijos paciencia y resiliencia. Pero al ver ahora sus ojos bajos, me di cuenta de que les había estado enseñando algo mucho más perjudicial, que debían aceptar que se les tratara como inferiores, indignos del respeto básico. Con una calma que incluso a mí me sorprendió, cogí las manos de mis hijos. Lily, Jonas, nos vamos, dije en voz baja pero firme. Mi padre levantó la cabeza de su cuaderno. No seas ridícula, Ana. Estás exagerando, como siempre. Nadie se va, añadió mi madre con una sonrisa gélida. Siempre haces lo mismo. Montas un escándalo por nada. Los niños pueden comer sándwiches de la cocina. De todos modos, no es que aprecien la buena cocina. Diana puso los ojos en blanco de forma exagerada. Aquí viene el numerito de la mártir, pobre Ana, siempre tan perseguida. Acepta que algunas personas importan más que otras. Así es la vida. Me quedé de pie sin soltar las manos de mis hijos. No, esa es tu vida, no la nuestra. Ya no. Mi padre hizo un gesto de desprecio con la mano. Siéntate, Ana. Este comportamiento infantil es vergonzoso. Tenemos asuntos importantes que discutir después de cenar sobre las finanzas familiares. Algo en su tono confirmó mis sospechas de que aquí estaba pasando algo más que la dinámica de poder habitual. Pero fuera cual fuera la crisis o el plan que se estaba gestando, de repente me di cuenta de que no me importaba. Me había pasado toda la vida preocupándome demasiado por estas personas que se preocupaban tan poco por mí o por mis hijos. Estoy segura de que tenéis asuntos importantes que discutir, pero tendrán que esperar a otro momento, respondí, guiando a mis hijos hacia la puerta. La cara de mi madre reflejó una sorpresa genuina, como si realmente no esperara que me fuera. No puedes marcharte así sin más. ¿Qué hay de la lealtad familiar? La ironía de su afirmación era tan profunda que casi me echó a reír. La lealtad es recíproca, madre. Cuando llegamos al pasillo, me arrodillé para ponerme a la altura de mis hijos. Id a por vuestras chaquetas, por favor. Esta noche vamos a cenar en otro sitio. Sus ojos se abrieron con confusión, pero también con alivio. ¿Estás segura, mamá?, susurró Lily. La abuela parece muy enfadada. Estoy muy segura, cariño. Nos merecemos que nos traten con respeto, y si aquí no lo encontramos, iremos a otro sitio. Mientras los niños iban a buscar sus chaquetas a Margit, que estaba cerca con expresión comprensiva, Diana apareció en la puerta del pasillo. «Sabes que solo te han invitado hoy porque necesitan algo de ti», dijo, con una extraña mezcla de rencor y algo que casi parecía envidia en su voz. «Iban a pedirte que nos dejaras quedarnos a mí y a los niños en tu casa durante un tiempo, pero les dije que nunca aceptarías a menos que te convencieran primero. Las piezas encajaron. ¿Quedarse en mi casa? ¿Por qué necesitarían quedarse conmigo?» Diana se miró las uñas cuidadas, evitando el contacto visual. Solo algunos ajustes financieros temporales. La empresa de Bradley se está reestructurando. Nada grave. Antes de que pudiera procesar esta revelación, mi padre apareció detrás de Diana. «Ana, deja de decir tonterías inmediatamente. Tu hermana necesita tu ayuda y como familia estás obligada a proporcionársela. Mi piso de 2 habitaciones, al que has llamado repetidamente una caja de zapatos deprimente, ¿de repente es una vivienda aceptable para Diana y sus hijos?», pregunté,
mientras la absurdidad de la situación se hacía cada vez más evidente. Solo será por unos meses hasta que resolvamos algunos asuntos de inversión, respondió mi padre con rigidez. Tu hermana tiene un nivel de vida que debe mantenerse. ¿Y mis hijos? ¿Qué valor tiene su nivel de vida para esta familia? Mi madre apareció entonces, completando el muro de desaprobación que se alzaba frente a mí. Estás siendo egoísta, Ana. Tu hermana se encuentra en una situación delicada en este momento. Lily y Jonas regresaron con sus chaquetas y se quedaron cerca de mí al sentir la tensión. Les puse las manos sobre los hombros para protegerlos. Nos vamos. Si quieren hablar sobre la estancia de Diana con nosotros, pueden llamar mañana y preguntarlo como es debido, con el respeto que se le mostraría a cualquier otro adulto al que se le pidiera una ayuda importante. Diana resopló. Se va de verdad. Te dije que se había vuelto difícil desde el divorcio. Cuando nos dirigimos hacia la puerta, mi padre nos gritó: si se van ahora, no esperen nuestra ayuda cuando inevitablemente la necesiten. Y la lealtad familiar no es algo que se pueda descartar cuando resulta inconveniente. Me detuve y miré a los tres que estaban allí de pie, unidos en su sentido de superioridad y condescendencia. Nunca he recibido su ayuda cuando la he necesitado, ni cuando Thomas se marchó, ni cuando necesitaba ayuda con los niños para mantener mi trabajo, ni cuando Lily necesitó ortodoncia. Lo que he recibido son juicios, críticas y constantes recordatorios de que, de alguna manera, somos menos valiosos que el resto de esta familia. Eso se acaba esta noche. Con eso, guié a mis hijos hacia afuera, ignorando las continuas protestas a nuestras espaldas. Mientras caminábamos hacia el coche, Jonas me miró con los ojos muy abiertos. ¿Estamos en problemas, mamá? Le apreté la mano para tranquilizarlo. No, cariño. Creo que por fin hemos salido del problema. Mientras nos alejábamos de la villa, sentí una extraña ligereza a pesar de la incertidumbre que nos esperaba. Miré a mis hijos por el espejo retrovisor, observando sus expresiones confusas pero aliviadas, y tomé una decisión espontánea. ¿Qué les parecería cenar esta noche en Maximilians? Sus gritos de emoción me dijeron todo lo que necesitaba saber. Maximilians era el tipo de restaurante de lujo por el que pasábamos en coche, pero al que nunca entrábamos. El tipo de lugar donde una sola comida costaría más que nuestro presupuesto semanal para la compra. Pero esa noche me pareció importante hacer una declaración. No a mi familia, sino a mis hijos y a mí misma. Valíamos más que las sobras de la cocina de cualquiera. El Maximilians Steakhouse se erigía como una elegante isla de cálida luz dorada en medio de las sombras del centro de la ciudad al atardecer. El aparcacoches arqueó ligeramente las cejas al ver nuestro modesto Volkswagen, pero nos abrió las puertas con la misma elegancia que había mostrado con el Mercedes que nos precedía. Le entregué las llaves junto con una propina menor de lo habitual, pero era todo lo que podía permitirme. Bienvenidos a Maximilians, nos saludó la anfitriona, cuya sonrisa profesional solo vaciló brevemente al evaluar nuestra indumentaria informal de domingo en medio de un mar de trajes de negocios y vestidos de cóctel. ¿Tienen reserva? No, me temo que no, admití, preguntándome de repente si esta decisión impulsiva terminaría en decepción. Para mi sorpresa, la recepcionista consultó su tableta y asintió. Hemos tenido una cancelación. Podemos sentaros en unos 15 minutos, si os parece bien. El alivio debió de reflejarse en mi rostro. Sería perfecto, gracias. Mientras esperábamos en el lujoso vestíbulo, Lily me tiró de la manga. Mamá,
¿De verdad podemos comer aquí? ¿No es muy caro? Me arrodillé a su altura y la miré a los ojos con preocupación. Esta noche es especial, cariño. A veces necesitamos recordarnos nuestro propio valor, y esta es una de esas ocasiones. Jonás estaba boquiabierto, contemplando los paneles de madera oscura y las lámparas de cristal. Este lugar es elegante, susurró con asombro. ¿Tienen hamburguesas? Me reí suavemente. Probablemente sí, y esta noche puedes pedir lo que quieras. Cuando finalmente nos sentamos en una mesa cubierta con un mantel blanco impecable, un camarero apareció rápidamente con menús encuadernados en cuero y una sonrisa sincera. Buenas noches. Me llamo Anton y seré su camarero esta noche. ¿Les apetece algo de beber para empezar? Los niños pidieron refrescos, un capricho poco habitual en nuestra casa, mientras que yo me di el lujo de pedir una copa de vino, algo que casi nunca hacía debido al coste y a la necesidad de mantener siempre la mente despejada como madre soltera. Cuando Anton regresó con nuestras bebidas, hicimos el pedido. Jonás eligió una hamburguesa, aunque esta venía con queso cheddar añejo y alioli de trufa. Lily eligió salmón a la parrilla con verduras asadas, mientras que yo elegí un plato de pollo de precio modesto, todavía consciente de los costes a pesar de mi bravuconería anterior. Cuando Anton se marchó con nuestros pedidos, Lily me miró con ojos inquisitivos. ¿Están enfadados con nosotros la abuela y el abuelo? Di un sorbo a mi vino, pensando en cómo responder. Probablemente estén molestos, sí. Pero estar molesto no le da a nadie el derecho a tratar a los demás con crueldad. ¿Por qué dijo la abuela que debíamos comer sobras? Preguntó Jonas, con su joven rostro arrugado por la confusión. ¿Hicimos algo mal? Me dolió el corazón al oír su pregunta, al pensar que él pudiera creer que se merecía ese trato. No, cariño, no hicisteis nada malo. A veces los adultos tienen sentimientos complicados que les hacen decir cosas desagradables, pero eso dice más de ellos que de vosotros. ¿De verdad va a venir a vivir con nosotros la tía Diana? Preguntó Lily con evidente preocupación en su voz. Nuestro piso es muy pequeño y Max y Sophie no tratan muy bien nuestras cosas. Me incliné sobre la mesa para estrecharle la mano. No, cariño, no vamos a tener invitados en casa en un futuro próximo. Nuestra casa es nuestro lugar seguro y nosotros decidimos quién entra en ella. A medida que continuaba nuestra conversación, vi cómo mis hijos se relajaban poco a poco, bajando los hombros de su postura defensiva y sonriendo con más sinceridad. Empezaron a charlar sobre el colegio y sus amigos, y la tensión anterior se desvaneció en este lujo inesperado. Cuando llegó la comida, con una presentación preciosa y raciones tan generosas que aseguraban que sobraría, los ojos de ambos niños se abrieron como platos. «Es la hamburguesa más grande que he visto nunca», exclamó Jonas. «Mi salmón tiene flores», se maravilló Lily, refiriéndose a la guarnición comestible. Saboreamos cada bocado, ya que la excepcional calidad hacía que incluso los alimentos familiares tuvieran un sabor extraordinario. Mientras veía a mis hijos disfrutar de este raro manjar, me di cuenta de que nunca antes los había defendido de verdad. Les había enseñado a tolerar la falta de respeto, a aceptar menos de lo que se merecían, todo en nombre de mantener unas relaciones familiares que eran tóxicas en su esencia. «Necesito ir al baño», les dije cuando terminamos los platos principales. «Vuelvo enseguida». ¿Queréis echar un vistazo a la carta de postres mientras no estoy?
Sus entusiastas asentimientos me hicieron sonreír mientras cruzaba el restaurante. Una vez dentro del elegante baño, saqué mi teléfono y lo miré fijamente durante un largo rato antes de hacer una llamada que debería haber hecho hace años. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. Ana, ¿eres tú, querida? Hola, madrina Patricia, dije con la voz ligeramente entrecortada. Espero no llamar demasiado tarde. Patricia Montgomery había sido la compañera de habitación de mi madre en la universidad y, en su día, su mejor amiga, antes de que se pelearan hace décadas por algo que ninguna de las dos me explicó nunca del todo. A pesar de la ruptura, siguió siendo mi madrina y me enviaba tarjetas de cumpleaños y regalos de graduación, aunque mis padres me habían desaconsejado mantener un contacto estrecho con ella. A sus 72 años, Patricia era viuda, no tenía hijos y, según los rumores familiares, era extremadamente rica gracias a las inversiones tecnológicas de su difunto marido. Nunca es demasiado tarde para saber de ti, querida, aunque admito que me sorprende. ¿Va todo bien? Pareces alterada. Algo en su cálida preocupación rompió las barreras emocionales que había mantenido toda la noche. En un torrente de palabras, me encontré explicándole todo, desde los años de maltrato sutil hasta la crueldad descarada de esa noche. Le conté que a mis hijos les habían dicho que comieran sobras, los aparentes problemas económicos de Diana y las tácticas manipuladoras de mi padre. Hubo una larga pausa cuando terminé de hablar y por un momento temí haberme excedido al desahogarme con alguien con quien no había hablado en años. He estado esperando esta llamada durante mucho tiempo, Ana, dijo finalmente Patricia, con voz triste y resuelta. Siempre me preguntaba cuándo llegarías a tu límite con ellos. ¿Lo sabías? Pregunté, sorprendida. Por supuesto que lo sabía. ¿Por qué crees que Eleanor y yo nos peleamos? La confronté por cómo te trataba cuando eras solo una niña. Richard ya mostraba un favoritismo tan evidente hacia Diana, y le dije a Eleanor que tenía que ser el contrapeso para asegurarse de que te sintieras igualmente querida. Ella me acusó de interferir en su crianza y me dijo que no volviera a mencionarlo si quería seguir formando parte de tu vida. Me apoyé en la encimera de mármol, asimilando esta revelación. No lo sabía. Tu madre dejó claro que, si alguna vez te lo contaba, me prohibiría verte por completo, así que me mantuve al margen, enviándote regalos, observándote desde la distancia, esperando que algún día descubrieras la verdad por ti misma. Y ahora lo he hecho, dije en voz baja. Y ahora lo has hecho, asintió. ¿Y ahora qué pasa, querida? Respiré hondo. No lo sé. Acabo de abandonar a mi familia. Diana parece necesitar un lugar donde quedarse, lo que sugiere que tienen problemas económicos que no han revelado. Mi coche necesita reparaciones que no puedo permitirme, y acabo de llevar a mis hijos al restaurante Maximilian's Steakhouse, de entre todos los sitios. La risa de Patricia fue cálida y sincera. Bien por ti, una elección perfecta para tu declaración de independencia. Una declaración que no puedo permitirme, admití con tristeza. Ana, tengo que decirte algo. Siempre he planeado dejarte una herencia importante. Tu madre lo sabe, lo que probablemente sea otra razón por la que te ha mantenido atada a la familia a pesar del coste emocional. Pero no veo ninguna razón para esperar a que yo falte para que te beneficies de mis recursos. Patricia, no te he llamado para pedirte dinero, protesté horrorizada ante la idea de que pudiera pensar que esa era mi motivación. Sé que no lo has hecho.
Precisamente por eso quiero ayudarte. Tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas y no tengo herederos directos. Me gustaría crear un fideicomiso para ti y los niños inmediatamente, no después de mi muerte. Mi cabeza daba vueltas con las implicaciones. No sé qué decir. Di que sí. Y luego escucha con atención, porque hay algo más que debes saber sobre la situación actual de tus padres, algo que explica la repentina necesidad de Diana de tener una vivienda. Durante los siguientes 5 minutos, Patricia me contó cosas que me hicieron agarrarme al mostrador para no caerme. Al parecer, el negocio de mi padre llevaba años pasando apuros, un hecho que él había ocultado a casi todo el mundo. Unas malas inversiones recientes los habían llevado al borde de la insolvencia. La villa había sido hipotecada varias veces, y la propia Patricia tenía la hipoteca más reciente después de que los bancos se negaran a seguir financiándolos. Llevan 3 meses de retraso en los pagos, explicó. No he insistido porque estaba esperando a ver cómo manejaban la situación. Si finalmente te tratarían como a un miembro más de la familia cuando necesitaran ayuda. El comportamiento de esta noche responde a esa pregunta de forma definitiva. Cuando volví a la mesa, encontré a mis hijos compartiendo alegremente un enorme postre de chocolate, con las caras iluminadas por la alegría que les producía el azúcar. Mi teléfono había empezado a vibrar repetidamente en mi bolso, con los nombres de mis padres y mi hermana parpadeando en la pantalla. Lo silencié sin contestar. ¿Va todo bien, mamá?, preguntó Lily, perspicaz como siempre. Sonreí, sintiendo una auténtica ligereza que no había experimentado en años. Todo va mejor que bien, cariño. Creo que las cosas están a punto de cambiar para nosotros de una manera muy positiva. Después de pagar la cuenta, lo que me causó solo un momento de ansiedad financiera, ahora que sabía que la ayuda estaba en camino, nos dirigimos a nuestro pequeño apartamento. Durante todo el trayecto, mi teléfono siguió vibrando con llamadas y mensajes de texto que seguí ignorando. Cualquier crisis que se estuviera desarrollando en casa de mis padres tendría que esperar hasta mañana. Esta noche era para mis hijos, para reconstruir lo que se había dañado tras años de aceptar menos de lo que nos merecíamos. Esta noche era el comienzo de algo nuevo. Llegamos a nuestro modesto edificio de apartamentos poco después de las 21 horas, con los niños charlando emocionados sobre su inesperada experiencia gastronómica. Nuestro segundo piso sin ascensor nunca me había parecido más un santuario que esa noche. Su pequeñez de repente acogedora en lugar de agobiante. Su sencillez honesta en lugar de deficiente. ¿Podemos ver una película antes de acostarnos, mamá?, preguntó Jonas, todavía emocionado por nuestra inusual velada. En un domingo normal, habría insistido en que se acostaran temprano para prepararse para la semana escolar que se avecinaba. Pero nada de ese día había sido normal, y me encontré asintiendo con la cabeza. Una corta. Tú eliges. Mientras los niños se acomodaban en nuestro desgastado pero cómodo sofá, con una película de Disney, finalmente revisé mi teléfono. Me esperaban 27 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto, cuya urgencia prácticamente irradiaba de la pantalla. Los mensajes contaban una historia de pánico creciente. De mi madre: «Ana, deja de comportarte como una niña y vuelve inmediatamente». De mi padre: «Tu hermana necesita tu ayuda. Es un asunto familiar». De Diana: «Siempre has sido egoísta. Mamá y papá están furiosos». Con el paso del tiempo, el tono cambió drásticamente. De mi madre: «Por favor, llámanos. Tenemos que hablar de asuntos importantes». De mi padre: «Ana, es urgente. La situación financiera requiere una conversación familiar».
de Diana. Mira, siento lo de los restos de comida. Solo devuélvenos la llamada. Y, por último, los mensajes más recientes. De mi madre. Patricia nos ha llamado. Por favor, tenemos que hablar. De mi padre. Sea lo que te haya dicho Patricia, podemos explicártelo. No tomes ninguna decisión todavía. De Diana. ¿De verdad vas a dejar que Patricia Montgomery te ponga en contra de tu propia familia después de todo lo que hemos hecho por ti? Casi me echo a reír con ese último mensaje. La audacia de afirmar que habían hecho algo por mí cuando la realidad había sido todo lo contrario. Volví a silenciar el teléfono y me uní a mis hijos para ver la película, decidiendo que cualquier drama que se estuviera desarrollando podía esperar hasta la mañana siguiente. Después de acostar a los niños con abrazos extra y asegurándoles que no habían hecho nada malo en casa de sus abuelos, me preparé para la semana que tenía por delante, preparando la ropa para el colegio y el almuerzo, como siempre hacía los domingos por la noche. La rutina era reconfortante, un recordatorio de que, a pesar del terremoto emocional de la noche, nuestra vida cotidiana continuaría. Dormí sorprendentemente bien y me desperté temprano para llamar al colegio y solicitar un día libre excepcional. La directora, que conocía mi perfecto historial de asistencia, accedió de buen grado. A continuación llamé a mi vecina Sandra, que a veces cuidaba de mis hijos después del colegio, y acordé con ella que se los llevara ese día. A las 9 en punto llamaron a la puerta de mi piso. Patricia estaba allí, elegante con un sencillo traje pantalón azul marino y su cabello plateado peinado con un clásico corte bob. Detrás de ella había un hombre de aspecto serio que llevaba un maletín de cuero. «Buenos días, querida», me saludó con un cálido abrazo. «Este es Herr Greenberg, mi abogado. Espero que no te importe que lo haya traído, pero después de nuestra conversación de anoche, pensé que era prudente formalizar ciertos acuerdos de inmediato». Nos sentamos en la pequeña mesa de mi cocina con un café, y el abogado colocó eficientemente los documentos a su lado. Patricia me explicó que, efectivamente, había llamado a mis padres después de nuestra conversación para informarles de que iba a acelerar el plazo de ciertos asuntos financieros. La hipoteca de su propiedad está ahora oficialmente en mora, explicó. Normalmente, esto daría lugar a un largo proceso de ejecución hipotecaria, pero hay una cláusula en nuestro acuerdo que acelera el plazo en caso de... Miró a su abogado, que añadió el término cambio adverso significativo en la situación financiera. El señor Greenberg carraspeó. En términos sencillos, la señora Montgomery tiene el derecho legal de exigir el pago inmediato de la totalidad del préstamo basándose en la información sobre otras deudas y falsedades financieras que han salido a la luz recientemente. Los miré fijamente, tratando de procesar las implicaciones. ¿Está diciendo que mis padres podrían perder su casa? Patricia me dio una palmadita suave en la mano. Iban a perderla de todos modos, Ana. El negocio de Richard lleva casi 3 años operando con pérdidas. Ha estado pidiendo prestadas sumas cada vez más desesperadas a tipos de interés exorbitantes para mantener las apariencias. El marido de Diana, Bradley, no se fue de viaje de negocios. La dejó después de descubrir que ella había hipotecado en secreto su casa para pagar la deuda de la tarjeta de crédito. La casa está en ejecución hipotecaria, por lo que ella necesitaba un lugar donde quedarse. Mi cabeza daba vueltas con estas revelaciones. La familia rica perfecta, ante la que siempre me había sentido inferior, había sido una fachada, desmoronándose por dentro
mientras mantenía una apariencia impecable. ¿Qué significa todo esto para ellos? ¿Para nosotros?, pregunté. El señor Greenberg me pasó un documento. La señora Montgomery desea crear un fideicomiso para usted y sus hijos. La financiación inicial sería de 5 millones de euros, con provisiones para gastos de educación, vivienda y asistencia sanitaria. Usted sería el fideicomisario con pleno poder discrecional sobre las distribuciones. Casi me atraganto con el café. ¿5 millones de euros? Patricia sonrió. Una pequeña parte de lo que acabará heredando, pero suficiente para garantizar su independencia de inmediato. También hay una provisión para comprar una nueva casa si desea mudarse. Mientras intentaba asimilar esta oferta que cambiaría mi vida, llamaron a la puerta de nuevo, esta vez con más insistencia. Abrí y me encontré a toda mi familia allí. Mi padre, desaliñado sin su habitual chaqueta de traje. Mi madre, con el pelo inusualmente despeinado. Diana, con los ojos enrojecidos y vistiendo lo que parecía ser la misma ropa que ayer, y sus hijos, con aspecto confuso y malhumorado. «Tenemos que hablar», dijo mi padre sin preámbulos, intentando empujarme para entrar en el piso. Me mantuve firme en la puerta. «No es un buen momento». Mi madre miró por encima de mí y abrió mucho los ojos al ver a Patricia y al abogado en la mesa de mi cocina. «Así que es cierto. Te has aliado con ella en contra de tu propia familia». Patricia se levantó y se acercó a la puerta. «Eleanor, Richard, Diana, qué sorpresa. Me gané ese derecho cuando me hipotecaste tu propiedad, Richard», respondió Patricia con frialdad, «y cuando incumpliste nuestro acuerdo». Diana se adelantó perdiendo la compostura. «Ana, tienes que ayudarnos. Se lo van a llevar todo. ¿Dónde se supone que van a vivir mis hijos?» Por primera vez, miré de verdad a mi hermana y vi más allá de su exterior perfecto a la mujer aterrada que había debajo. A pesar de todo, sentí una punzada de compasión, no por ella, sino por sus hijos, que eran inocentes en todo esto. «Quizá deberíamos entrar todos y discutir esto civilizadamente», sugerí, retrocediendo para dejarles pasar. «Los niños pueden ver la televisión en el dormitorio mientras hablamos». Una vez que Max y Sophie se acomodaron en el dormitorio con la tableta de Jonas, los adultos se reunieron en mi pequeña sala de estar, en una incómoda escena de disfunción familiar. Mi padre inmediatamente comenzó a lanzar acusaciones sobre las tácticas deshonestas de Patricia y mi traición, mientras mi madre se secaba los ojos con un pañuelo con monograma. Levanté la mano para silenciar su diatriba. Antes de continuar, quiero entender exactamente lo que ha estado sucediendo. No más mentiras, no más manipulaciones. Durante la siguiente hora, la verdad salió a la luz en fragmentos, cada revelación más sorprendente que la anterior. El imperio inmobiliario de mi padre llevaba años tambaleándose, sostenido por inversiones cada vez más arriesgadas que finalmente se habían derrumbado. El marido de Diana la había abandonado tras descubrir que había acumulado más de $500,000 de euros en deudas secretas con la tarjeta de crédito. Mis padres habían planeado pedirme que alojara a Diana y a sus hijos indefinidamente, mientras intentaban salvar lo que quedaba de sus activos. «Íbamos a compensarte, por supuesto», insistió mi padre, aunque los detalles de esta supuesta compensación seguían siendo convenientemente vagos. «¿Tratando a mis hijos como sirvientes y diciéndoles que coman sobras?», pregunté, incapaz de ocultar el tono de mi voz. Mi madre tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Fue
una expresión desafortunada. El estrés de la situación ha sido enorme. El estrés no te lleva a decirles a los niños que no son dignos de la misma comida que sus primos, Eleanor, intervino Patricia con firmeza. Simplemente revela lo que realmente piensas de ellos. A medida que avanzaba la conversación, quedó claro que mi familia no había venido a disculparse, sino a asegurarse mi ayuda en sus propios términos. Esperaban tener acceso a cualquier ayuda económica que Patricia me proporcionara, presentándolo como algo que les correspondía por haberme incluido a mí y a mis hijos en las reuniones familiares durante años. Finalmente, después de escuchar sus expectativas y demandas, respiré hondo y hablé desde el corazón. Estoy dispuesta a ayudar, pero en mis términos, no en los vuestros. Diana y sus hijos pueden quedarse conmigo durante 2 semanas mientras encuentran una vivienda adecuada. Durante ese tiempo, tratarán mi casa y a mis hijos con respeto. Después, os ayudaré a encontrar una vivienda asequible y os pondré en contacto con servicios de asesoramiento financiero. El rostro de mi padre se ensombreció por la ira. No puedes hablar en serio. 2 semanas, asesoramiento financiero. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Sí, respondí con calma. Estoy hablando con miembros de mi familia que necesitan mi ayuda, pero que nunca me han mostrado a mí ni a mis hijos el respeto básico. Eso cambia ahora, o no habrá ayuda alguna. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre sin palabras. Mi madre parecía a punto de desmayarse por la sorpresa de que le hablaran de esa manera. Diana me miró con una mezcla de resentimiento y respeto creciente. Esos son mis límites, continué. Pueden aceptarlos o marcharse, pero no son negociables. En ese momento, al mirar sus caras, me di cuenta de una profunda verdad. Su poder sobre mí siempre había sido una ilusión, sostenida por mi propia necesidad de aprobación y aceptación. Ahora que ya no buscaba ninguna de las dos cosas, ese poder se había evaporado como la niebla matinal. 6 meses pueden cambiarlo todo. Mientras estoy sentada en la terraza de mi nueva casa, viendo a mis hijos jugar en el espacioso jardín trasero con sus primos, me cuesta creer lo drásticamente que han cambiado nuestras vidas desde aquella fatídica cena del domingo. Las primeras semanas después del enfrentamiento fueron difíciles, pero necesarias. Fiel a mi palabra, permití que Diana y sus hijos se quedaran temporalmente en nuestro pequeño piso. La convivencia obligada propició conversaciones que deberían haber tenido lugar años atrás, rompiendo el velo de fingimiento que nos había separado como hermanas. Una noche, después de que los niños se durmieran, Diana se derrumbó y admitió lo mucho que había resentido mi independencia. Cómo, bajo su ropa de diseño y su maquillaje perfecto, siempre se había sentido como un caparazón vacío, definida por completo por las expectativas y el apoyo económico de nuestros padres. Tú construiste tu propia vida, confesó entre lágrimas. Yo nunca aprendí a hacerlo. Esa conversación marcó el comienzo de un nuevo y frágil entendimiento entre nosotras. No fue una amistad instantánea, sino un respeto mutuo que nunca antes había existido. Con la ayuda de Patricia, compré una cómoda casa de 4 dormitorios en un buen distrito escolar, con un jardín para que los niños jugaran y espacio para que yo pudiera iniciar un pequeño negocio de consultoría educativa. El fideicomiso que ella estableció garantizó que Lily y Jonas nunca tuvieran que preocuparse por la matrícula universitaria o los gastos médicos, lo que me quitó un enorme peso que había llevado desde su nacimiento. Mis padres redujeron drásticamente su tamaño,
pasando de su villa a un modesto condominio. La transición no fue fácil para ellos, especialmente para mi madre, que luchó con la pérdida de su posición social. Pero a medida que pasaban los meses, comencé a ver cambios sutiles en ellos también. Mi padre, obligado a jubilarse cuando su negocio finalmente quebró, descubrió una pasión inesperada por la carpintería. Mi madre, inicialmente desolada sin su personal y sin una gran casa que administrar, poco a poco se involucró en el trabajo voluntario de la comunidad, lo que parecía darle un propósito más allá de las apariencias. Diana encontró un piso que se ajustaba a su nuevo presupuesto y, por primera vez en su vida adulta, aceptó un trabajo en una boutique de ropa. El trabajo se adaptaba a su buen ojo para la moda y a sus habilidades sociales, y aunque el sueldo era modesto en comparación con su antiguo estilo de vida, de vez en cuando veía destellos de auténtico orgullo cuando mencionaba un día exitoso o un cliente al que había ayudado. Lo más importante es que la dinámica con los niños cambió drásticamente. Sin la atmósfera tóxica de las comparaciones y los favoritismos, los 4 primos comenzaron a desarrollar amistades reales. Max y Sophie, inicialmente resentidos por sus circunstancias reducidas, se adaptaron gradualmente e incluso parecían aliviados por las expectativas más estructuradas de sus nuevas vidas. Las sesiones semanales de terapia familiar, otra condición que había insistido en para seguir participando, nos ayudaron a todos a navegar por las complejas emociones y patrones que habían definido nuestras relaciones durante tanto tiempo. Nuestra terapeuta, la doctora Gabrielle Winters, nos guió hábilmente a través de conversaciones difíciles sobre el dolor, las expectativas y la posibilidad de perdonar sin olvidar. Los límites no son muros, nos recordó en una sesión reciente. Son vallas con puertas que tú controlas. Tú decides cuándo abrirlas y cuánto acceso permitir. Esta sabiduría me ayudó a mantener el delicado equilibrio entre la compasión por la situación de mi familia y la protección de mi propio bienestar emocional. Podía ofrecer ayuda sin sacrificar mi autoestima ni el sentido de valor de mis hijos. Patricia se convirtió en una presencia habitual en nuestras vidas, la figura de la abuela que mis hijos siempre habían merecido. Su sabiduría, su humor y su apoyo incondicional curaron heridas que ni siquiera sabía que tenía. A veces, la familia que necesitamos no es aquella en la que nacemos, me dijo una vez mientras veíamos jugar a los niños. A veces tenemos que crearla nosotros mismos. Un domingo por la noche, casi exactamente 6 meses después del incidente de la comida para llevar, organicé una cena familiar en mi nueva casa. Cuando todos se reunieron alrededor de mi mesa, el contraste con nuestras tradiciones dominicales anteriores no podía ser más llamativo. La conversación fluyó con naturalidad, sin los matices de juicio y competencia que antes envenenaban cada interacción. Cuando Lily mostró con orgullo a todo su último proyecto artístico, mi madre lo miró con atención antes de elogiarlo de forma específica y sincera. Más tarde, mientras recogía los platos, mi padre se acercó a mí con torpeza. «Tienes una casa preciosa, Ana», dijo con un tono de humildad desconocido en su voz. «Y has hecho un trabajo extraordinario con tus hijos». Viniendo de él, este simple reconocimiento significaba más que cualquier gran gesto. «Gracias, papá», respondí, aceptando la rama de olivo por lo que era. No era una disculpa por décadas de favoritismo, sino quizás el comienzo de algo nuevo. El camino no ha sido perfecto. Los viejos hábitos resurgen, especialmente en situaciones de estrés. Diana
A veces cae en la actitud de sentir que todo le es debido. Mi madre a veces hace comparaciones insensibles y mi padre sigue teniendo dificultades para mostrar interés por los logros de mis hijos. Pero la diferencia ahora es que estos comportamientos se abordan abiertamente en lugar de soportarse en silencio. Lo que he aprendido con todo esto es que, a veces, los momentos más difíciles se convierten en la puerta de entrada a una vida mejor. Que defenderte a ti mismo y a tus hijos no es egoísta, sino esencial. Que enseñar a los demás cómo tratarte requiere valor, pero te aporta libertad. Y lo más importante, he aprendido que nunca es demasiado tarde para reescribir la historia de tu familia, para romper los patrones tóxicos que han persistido durante generaciones. Cada vez que veo a mis hijos caminar un poco más erguidos, hablar con un poco más de confianza, sé que, sean cuales sean las dificultades que nos esperen, ya hemos ganado la batalla más importante. Si estás viendo esto y luchas con dinámicas familiares similares, ten en cuenta que mereces respeto y amabilidad. Establecer límites no consiste en castigar a los demás. Se trata de protegerte a ti mismo y a tus seres queridos. A veces, lo más valiente que puedes hacer es simplemente alejarte de la mesa, donde se sirve el amor con condiciones, y encontrar otra donde todos se sientan igualmente nutridos. Me encantaría escuchar tus historias sobre cómo te enfrentaste a la toxicidad familiar o estableciste límites que cambiaron tus relaciones. Deja un comentario a continuación compartiendo tu experiencia o cualquier pregunta que puedas tener. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y suscríbete para conocer más historias de sanación y transformación. Y recuerda, compartir estas historias ayuda a otros a saber que no están solos. Así que pulsa el botón de compartir si conoces a alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje hoy. Gracias por escuchar y que encuentres el valor para crear la vida familiar que realmente te mereces, ya sea con la familia en la que naciste o con la que elijas crear.